tal? Sean bienvenidos a este video de formación técnica. En esta ocasión vamos a empezar con el módulo de encendidos electrónicos. Este módulo abarca prácticamente todas las marcas de los vehículos que se venden en México. Lo primero que vamos a hacer es analizar el principio de operación, el principio de cómo opera un sistema de encendido. Nosotros sabemos que un sistema de encendido es muy importante. ¿Por qué razón? Bueno, porque nosotros sabemos que un vehículo a gasolina requiere necesariamente la chispa. De hecho, cuando nosotros vamos a revisar un vehículo que no arranca, en la parte electrónica, en la parte eléctrica de lo que es el sistema de inyección, revisamos tres variables, que son que en el vehículo la computadora nos active el relevador de la bomba para que haya y exista presión de combustible. Una vez que existe presión de combustible, también comprobamos y verificamos que haya pulsos y activación de los inyectores para que estos puedan abrir y puedan entregar el combustible, ya sea en el múltiple de admisión, en el puerto de admisión, en la cámara de combustión, dependiendo del sistema que sea. Y la otra, pues, es que haya y exista un buen arco eléctrico, que exista chispa. Entonces, son tres las variables: que haya presión de combustible, que trabaje la bomba; la otra es que haya activación de los inyectores; y la tercera es que haya chispa. Entonces, necesitamos tres cosas para que el vehículo arranque. Ya dentro del punto de vista mecánico, pues también sabemos que necesitamos que tenga una buena compresión, que el convertidor catalítico, que el escape no esté tapado, que tenga una buena salida de los gases de escape, pero eso ya sería la parte mecánica. En la parte electrónica tenemos esas tres variables: chispa, presión de combustible y pulsos de inyección. Bueno, lo que nos ocupa el día de hoy, el tema de este módulo, es el sistema de encendido electrónico. Todos los sistemas de encendido electrónico funcionan bajo el mismo principio, en cualquier parte del mundo. Entonces, vamos a empezar por definir, vamos a empezar por ver el principio de operación. El principio de operación me dice que si yo tengo un conductor eléctrico y este conductor eléctrico le hago circular una intensidad de corriente, un flujo de corriente, en torno a este conductor se va a formar un campo magnético. Entonces, mi primer concepto básico es que cuando yo tengo un conductor y a ese conductor le hago circular una corriente, en torno al conductor se va a formar un campo magnético. Esa es nuestra primera ley. Nuestro primer concepto que nosotros vamos a considerar como importante. Viene mi siguiente concepto. Aquí tengo una batería. La batería me produce o me genera un voltaje de corriente directa. Esto es la corriente directa. Corriente constante. Entonces aquí hago circular una corriente, una intensidad de corriente constante. Si ahora ese conductor que hace rato analizábamos que si hacíamos circular una corriente se formaba un campo magnético, si ahora ese conductor lo hago rollito, pues ahora tengo una bobina. ¿Qué va a suceder con esa bobina? Bueno, lo mismo, el campo magnético se produce. Lo único que ahora me estoy dando cuenta que el campo es más intenso. El campo magnético ahora es más intenso. Bueno, con esto me doy cuenta que el campo que aquí se produce, pues es en función de la intensidad de la corriente, la cual es corriente constante, la cual es corriente directa. Esto me produce un campo magnético constante. Y ahora me voy a analizar el siguiente punto. Si yo, con este concepto, hago una bobina, pues entonces me doy cuenta que le meto corriente. Este es el borne positivo, este es el borne negativo. ¿Qué sucede aquí? Hay una intensidad de corriente, hay una circulación de corriente. Se forma un campo magnético, pero constante. Y yo me doy cuenta que ese campo magnético sí puede pasar por el núcleo, pero no se va a inducir en el devanado secundario.
¿Por qué no hay inducción? Ojo, muy importante, porque la siguiente ley me dice que para que haya una inducción se requiere y es necesario que el campo magnético sea variable. Ojo, para que haya una inducción el campo magnético tiene que ser variable. Si es un campo magnético como este, un campo magnético constante, no hay inducción. Entonces, en este diagrama yo digo, esto no me sirve, esto es una bobina de encendido. No me sirve este diagrama. ¿Por qué no me sirve? Porque el campo magnético es constante y al ser el campo magnético constante, no hay inducción hacia el devanado secundario. Este es el ejemplo. Y ahora nos vamos ya al concepto de lo que es el sistema de encendido. ¿Qué se requería? Bueno, ya aquí tengo un diagrama de una bobina básica. Observen ustedes lo siguiente. Del borne positivo de la batería sale la corriente, entra al interruptor, switch de encendido, o en la mecánica no le llegan a llamar pastilla de encendido, aunque en realidad es un switch o interruptor encendido. Cuando el operador llega y coloca el switch en la posición de ignición, los 12 volts que entran al switch, pues salen del switch. Aquí me doy cuenta que inclusive si doy marcha, esa corriente le seguiría llegando a la bobina. Eso con la intención de que si yo doy marcha, la corriente siga llegándole a la bobina de encendido. Entran 12 volts, pasan por todo el devanado primario y salen aquí al negativo de la bobina. Estos 12 volts que entran, aquí me doy cuenta que aquí salen 12 volts con menor intensidad de corriente, pero el mismo potencial. ¿Qué tengo ahora? Bueno, en la mecánica convencional, el sistema de encendido convencional me dice que para que se pueda cumplir con la regla de que para que haya una inducción se requiere que el campo magnético sea variable. Entonces, para esto colocaron un platino, que no es otra cosa más que un interruptor mecánico. Se le llamó platino por el material con que se fabricaba, y entonces tengo una leva, la cual al tener una rotación mecánica, pues esto va a hacer que se cierre y que se abra. Tengo un condensador, el cual me va a incrementar el flujo de corriente, y al incrementar el flujo de corriente, pues entonces el campo magnético va a ser más intenso, y eso me va a ayudar. Entonces vamos a repasar. Tengo mi devanado primario. Aquí lo que puedo apreciar es que mi devanado primario tiene menor número de vueltas, menor número de espiras con respecto al devanado secundario. ¿Esto qué quiere decir? Que esto que yo tengo aquí es una bobina de encendido, o también llamado un transformador de elevación. ¿Dónde lo identifico? Menor número de vueltas, menor número de espiras en el devanado primario, mayor número de vueltas en el devanado secundario. Yo veo que el interior está conformado por mi devanado primario, un laminado, al cual le vamos a llamar núcleo, y un devanado secundario. La diferencia, aquí la van a poder ver. Tengo dos bobinas, es una bobina convencional, viejita. Si ustedes alcanzan a escuchar, se le escucha un líquido. Ese líquido es un aceite que sirve como refrigerante, ya que la bobina tenía un laminado tipo I, y en ese caso, pues la eficiencia, la transferencia del campo magnético era mucho menor, y entonces pues vamos a decir que gran parte de la energía del campo magnético se perdía, se transformaba en calor. Acuérdense que hay otra ley que me dice que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Entonces aquí gran parte de la energía pues se transformaba en calor, y por eso le ponían, por eso le agregaban, le tenían que poner un aceite dieléctrico para bajar la temperatura, estabilizar la temperatura. Si yo comparo estas dos bobinas, pues nada que ver, y me da obviamente esta más eficiencia. ¿Cuál es la razón? Esta es una bobina más reciente, más moderna. El laminado es de tipo E,
Esta información pues se los vamos a compartir en la parte, vamos a decir que escrita. Este laminado tipo I, pues al tener una mayor conductividad, el campo magnético pues tiene menos pérdida y se calienta menos. Es más compacta y me produce un voltaje en el devanado secundario mucho mayor. Entonces, esa es la diferencia entre una bobina vieja y una bobina actual. Bueno, entonces, aquí ya tengo mi sistema de encendido, tengo mi torreta de salida de devanado secundario, llega al distribuidor y aquí una escobilla va a ir repartiendo la chispa hacia las bujías a través del orden de encendido. Entonces, este es mi sistema de encendido. Entonces, vemos nuevamente nuestro sistema de encendido, ya lo vimos, ya lo analizamos. Del borne positivo sale la corriente, pasa por el switch, aquí me llegan 12 volts. Llegan al negativo de la bobina, el negativo de la bobina va al platino interruptor mecánico, el cual se encuentra cerrado. Ahorita que vemos que el interruptor está cerrado, en ese instante le va a estar llegando tierra, tiene corriente, hay una circulación de corriente, se forma un campo magnético, el campo magnético se transfiere a través del núcleo, llega a mi devanado secundario, pero hasta allí no pasa nada. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos que el platino abra. Tenemos lo mismo aquí, entra la corriente, switch en ignición, entra la corriente, pero ahora el platino abre. El platino abre. Y entonces nosotros decimos que en ese instante el campo magnético se induce hacia el devanado secundario y aquí se produce un arco eléctrico que me provoca que salte la chispa, se produzca un arco eléctrico. Entonces, nosotros decimos en el concepto de la mecánica que cuando el platino se cierra, la bobina se satura, se forma el campo magnético. Cuando el platino abre, en ese instante se induce hacia el devanado secundario y salta la chispa. Entonces, ese es el concepto. Platino se cierra, se satura la bobina. Platino abre, en ese instante descarga la bobina. Entonces, aquí tengo mi sistema de encendido. Igual es lo mismo. El concepto de descarga. Bueno, a esta parte vamos a decir que era el sistema convencional. Es muy importante que ustedes lo entiendan porque ahora la parte electrónica es exactamente lo mismo. ¿Qué fue lo que sucedió ahora? Que se cambió. ¿Qué es lo que cambió? Pues nada más el platino, el interruptor mecánico. Seguimos teniendo borne positivo de la batería, llega al switch encendido, entra al devanado primario, 12 volts. Llega a la parte negativa del devanado primario, vamos a tener ahora un módulo de encendido. A este módulo de encendido es lo que viene a sustituir al platino. Y aquí es importante que entiendan este concepto porque a partir de aquí esto puede venir en cualquier configuración. Es decir, tengo la bobina, el módulo a lo mejor viene dentro de la computadora, el módulo a lo mejor viene externo, a lo mejor viene instalado sobre la bobina. O sea, van a encontrar muchas variantes. ¿De qué va a depender? Del modelo del vehículo, del sistema. Hay muchas variables, pero lo importante es que ustedes entiendan el concepto y de ahí ustedes van a poder dominar el sistema de encendido electrónico y sin ningún problema. Aquí, por ejemplo, me doy cuenta que es lo mismo. Mi módulo de encendido, ¿qué hace? Es idéntico a un interruptor, a un platino, el cual se encuentra abierto.
Este platino, este módulo de encendido tiene tierra, entonces aquí se encuentra abierto. Ahora necesito de una computadora, módulo de control electrónico, el cual va a recibir una señal de giro del cigüeñal. Aquí tengo la señal que me dice que es el sensor CKP. Vamos a ver que el sensor CKP van a existir tres tipos de sensores. Uno de tipo captador magnético, uno de tipo efecto Hall y uno de tipo óptico. Son los tres tipos de sensores que vamos a encontrar. Este sensor le va a indicar a la computadora la velocidad angular, la rotación del cigüeñal, y en ese instante la computadora va a mandar una señal de activación a este transistor que va a ser una señal de 0 a 12 volts. Esta es una señal digital. Es una señal cuadrada de baja intensidad. Entonces, ¿qué necesito? Que esta señal salga de la computadora a partir de que la computadora reciba la señal de cualquiera de estos tres sensores, dependiendo del sistema, dependiendo la marca, dependiendo el vehículo. Recibe la señal de que está girando, sale la señal, y aquí cuando este está en la señal 12 volts, en ese instante cierra al interruptor electrónico y en ese instante decimos que la bobina se satura. Si nos regresamos a los conceptos que vimos, en ese instante decimos que se forma el campo magnético. Y ahora, cuando tengo esta parte baja, este abre y en ese instante nosotros decimos que hay una inducción y se provoca la descarga en el devanado secundario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el platino ahora se sustituye por un transistor. Esto ha sido también una evolución constante, por eso es que ahora vamos a encontrar cada vez bobinas más pequeñas, más compactas, que hacen la misma función. Entonces, ¿qué tengo aquí? Un transistor de potencia o módulo de encendido. Vamos a decir que del concepto es lo mismo, que va a ser activado por una señal digital, por una señal cuadrada. Bueno, este es el principio de operación básico. Ustedes deben entender este concepto porque a partir de aquí lo único que vamos a poder ver es que van a ir cambiando dependiendo pues el fabricante, pero va a ser lo mismo. ¿Qué vamos a aprender nosotros? A la interpretación nada más de diagramas, sensores y vamos a ver que es exactamente lo mismo para todos los sistemas.